Bienvenidos y bienvenidas a Wine After Five. Mi nombre es Marianne y en el día de hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que ha demostrado que no hay que tener vista, sino visión para volar alto y alcanzar los sueños. Desde el 2002, Sujei ha sido una voz poderosa en los medios, promoviendo la conciencia, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad visual. Es creadora del programa Lluvia de Chichiguas, muy dominicano el título, y ahora de un podcast que inspira a través del autoconocimiento, la equidad de género y la diversidad social. Como líder social y mentora, Sujei transforma vidas comunicando con poder y propósito. Hola Sujei, ¿cómo estás? Feliz, gracias, hermosa líder de mi corazón, por esta invitación. Gracias a ustedes por seguir este contenido y compartirlo porque sé que lo van a hacer. Sujei, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación a Wine After Five. Este es tu hogar y a mí me ha tocado mucho tu historia, el ejemplo de resiliencia, de que sí se puede, que tú eres. Y por eso quiero que compartamos más de tu historia, más de ti como persona, más de las altas y bajas que has tenido a través de este podcast con toda mi audiencia. Como yo mencionaba en la introducción, tú tienes una frase muy particular que es, no hay que tener vista, solo visión. Y yo me la encuentro profundamente poderosa. Me interesa iniciar con esta primera pregunta, utilizando tu frase principalmente. Y es, ¿cuál fue ese momento en tu vida donde esa visión que tienes se volvió más clara y definió tu propósito? Fue aún estudiando comunicación social, una persona muy cercana a la familia me dijo, hey, ¿tú estás consciente de que tú vas a tener que acostarte con un dueño de medio para tener un programa? Yo le dije, no, yo no voy a tener que hacer eso. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? En realidad, en ese momento, como aterrizando a esa pregunta, por tanto, para dar la respuesta, todavía yo estaba estudiando, no tenía los recursos económicos disponibles yo en mi bolsillo. Y dije, no sé cómo, pero esa no va a ser la manera. Y un tiempo corto más adelante yo cambié de trabajo. En ese momento yo estaba trabajando medio tiempo, o sea, medio turno, y por tanto yo devengaba un salario muy bajito y estaba estudiando todavía la carrera. Entonces cambié de trabajo a nivel ya de ganar 4 veces el salario que yo estaba devengando. Y yo entré en un febrero a esa institución. En mayo yo estaba sacando el programa de radio auspiciado por mí. Gracias. Yo no tenía que acostarme con nadie. Claro, lo natural es que la publicidad, por ejemplo, sea como el motor de los medios de comunicación en cuanto a sostenibilidad y todo esto, pero hay realidades. Cuando hay una discapacidad por medio, por ejemplo, hay mucha desconfianza, mucha quizás limitantes de los demás de qué uno puede o no puede hacer. A mí me causa tanta curiosidad porque tú eres una persona con discapacidad visual o una persona diferente, como tú hablas mucho, es el término que utilizas. Desde tu visión, nunca dejaste que las creencias limitantes de otras personas se apegaran a ti. Cuando habemos personas que tenemos todos nuestros sentidos, que caemos, y utilizo comillas para esto, dentro de lo que la sociedad considera la norma, que nos cuesta tanto avanzar, que nos cuesta tanto creer en nuestro propósito, en nuestra misión, simplemente porque nos llevamos de lo que otros nos dicen. Permitimos que otras personas nos creen esas limitantes. Ah, que tú no eres buena para eso. Ah, que tú vas a tener que vender tu alma, ¿verdad? Para poder lograr aquello. Y me gusta lo que tú mencionas de que aunque te pasaron situaciones de esa índole, siempre tuviste tus límites claros, siempre tuviste tu norte claro y dijiste, yo lo voy a lograr a pesar de lo que me están diciendo las otras personas. Exacto. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a crear espacios radiales como Lluvia de Chichiguas y por qué el título? Bueno, lluvia de chichiguas es como lluvia de sueños. La gente se estará preguntando porque tu audiencia es muy diversa, de diferentes países. Chihuas.
Sí, chichiguas es como cometas, como papalotes en algunos países, en otros cubiletes. Eso que vuela con un hilo, sí, eso mismo. Tú sabes que lluvia de chichiguas es como lluvia de sueños, básicamente. En realidad es metafórico el concepto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente pudo darme cuenta, se limita a soñar. Tal vez porque aceptan las creencias limitantes de los demás, volvemos a ese punto, y a veces se quedan pensando o solo enfocados en la discapacidad, la debilidad, la situación X, la vulnerabilidad, porque sí, eso es parte de la vida. No todo el mundo, bueno, no tiene ninguna situación que superar, ¿verdad? Al revés, todos tenemos, aunque no sean evidentes, ¿verdad? Pero mucha gente se limita a soñar y yo pude darme cuenta de eso. Entonces quise como infundir esperanza por medio de noticias positivas, de gente que estuvo ahí, que se presentó como invitado, que estuvo siendo parte del equipo. Tampoco compartía necesariamente ese contenido de antivalores y bueno, eso era lo que me llevó y lo que me sigue llevando a elevar mis chichiguas alto y firme, o sea, mis sueños, los sueños de esa gente que me ha acompañado hasta ahora, yo confirmando que ciertamente, sin importar cómo, sin importar desde qué punto, porque tú y yo estamos haciendo lo mismo, comunicando ahora mismo, y tú sin discapacidad visual, yo con discapacidad visual, ¿cuál es el problema? Lo estamos haciendo de todas formas, tal vez por diferente vía. Sí, eso quisimos lograr con Lluvia de Chichiguas y es lo que quiero hacer toda mi vida, es parte de mi misión. Dar ese mensaje a través de la comunicación con poder, con empatía, para que la gente sepa que no importa qué, de verdad, de verdad, de verdad lo creo, no importa qué, lo que importa es qué tú quieres lograr con eso. O sea, puede pasarte muchísimas cosas, pero si tú encuentras una forma de lograr hacer lo que tú quieres hacer, felicidades, hazlo, vívelo, disfrútalo y compártelo. Qué mensaje tan poderoso, Sujei, porque muchas veces, y es un tema que se repite en las entrevistas que hemos hecho, las personas se limitan, no solamente por las creencias limitantes que nos ponen los demás, sino porque decimos, hay tantos podcasts, hay tantos programas de radio, ¿qué tengo yo para aportar? ¿Por qué debería yo iniciar? Y al final del día es que todos, como tú mencionas, tenemos historias diferentes, tenemos perspectivas diferentes y tenemos mucho que aportar desde una visión y desde un punto, como tú mencionas, en nuestro caso, la diferencia más marcada es que tú tienes una experiencia desde la discapacidad, tú entiendes a un público diferente, tú puedes inspirar a ese público a que haga las cosas de manera diferente, que crea sus sueños, que no permita que una discapacidad física se convierta en una limitante hacia su potencial. Y yo desde una perspectiva diferente. Y me gusta mucho lo que mencionas de que en una sociedad que está no solamente en la República Dominicana, de donde ambas somos oriundas, sino mucho en Latinoamérica, que se está moviendo lamentablemente mucho en el tema de los antivalores, donde nuestros jóvenes reconocen, idolizan o idolatran Idolatran. figuras que van opuestos a los que son los valores sociales tradicionales, los valores sociales que forman cultura, que ayudan a que pueda vivir en sana convivencia. Decir Que no no. son la mejor versión de ese ser humano, porque no son esa mejor versión. Ni siquiera es por lo socialmente tal vez aceptado, ¿verdad? Es porque cada sociedad tendrá como que su cultura, también hay que entender eso, perfecto. No es por ahí, es un poco más allá, es un tema de esencia y de la mejor versión de esa esencia que tú pudieras desarrollar. Y te doy 100% la razón. Por eso quiero seguir con la pregunta de ¿qué buscas provocar en tus oyentes en esta sociedad que está llena de podcasts, de radio, ruidos, de valores y antivalores? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente sienta cuando escucha tu programa? Que la gente pueda entender que hay más,
que hay más allá de sus propias narices, sí, que se puede ver hacia adelante y ver personas con ese desarrollo que posiblemente te gustaría tener, pero si ves más atrás, ves otras que no han podido desarrollarse, ni siquiera actividad, estabilidad, esta posibilidad, como tú lo quieras llamar, a través de los medios. Ojalá sea de manera formal y con formación, pero igual, tú sabes que hay muchos influencers que simplemente están utilizando los medios, pero que no tienen esa estructura, esa formación de igual modo. El punto es que se toca vidas, hazlo para bien. Eso es lo que yo como que entiendo, que quiero seguir haciendo y que espero, confío en que voy a influir para que los demás hagan también. Sujei, yo quiero que pasemos ahora a escuchar un poco de tu historia personal, porque en un mundo visual, yo quiero entender y quiero que ayudes a mi audiencia a entender cómo tú has encontrado tu voz para liderar, para influir y para inspirar a otros desde la experiencia de la discapacidad visual. Cosa, Dios mío, el mundo no está diseñado para personas con discapacidad. Ciertamente, yo he entendido perfectamente que tengo una que es la visual. No es completa, yo veo un poquito, pero, por ejemplo, yo requiero en República Dominicana, especialmente más concretamente, porque igual puede ser una misma realidad en otros países, de obstáculos, tipo hoyos en las aceras, gente con negocios informales en las aceras, desde talleres hasta negocios de comida, una nafes o lo que sea, gas encendido, fuego significa, cristales, vitrinas, es decir, todo un tipo de obstáculo que puede ser peligroso, claro que sí, para cualquier persona con discapacidad que esté usando que esté usando el derecho a acceder al espacio público, porque entérate, es un derecho que es violado cuando tú obstruyes las aceras o las calles estacionando vehículos de mala forma. Bueno, es un tema de mucha conciencia, la cual hay que no cansarse para llamar la atención que un vehículo no se estacione en un parque de personas con discapacidad porque está vacío, no. Que haya uno, dos o algún por ciento apenas de autobuses con rampa, porque no es toda la población que tiene discapacidad. La población con discapacidad, por ejemplo, física, tiene que esperar de 100 autobuses el número no, 80, por decir algo, que es el que viene con rampa. Puede pasar, ¿verdad? Para calle, porque dentro de los edificios también hay situaciones de accesibilidad en cuanto al diseño arquitectónico, por ejemplo, o en cuanto hasta letreros públicos al nivel de la cara, como desde el piso hasta quizás unos metros por encima de ti, que tú fácilmente el espacio que dejan entre el letrero y quizás la acera o el espacio físico dentro del edificio, así te das en la cara, ha pasado. Conozco el caso de un chico que un autobús del estado no fue queriendo, pero pasó. Él estaba esperando para montarse y le dio con el retrovisor, el espejito de afuera, en la cara a ese chico. Ha pasado. Cosas así. Tenemos que crear conciencia. Dedicar algún espacio de tiempo de tu pensamiento a darte cuenta si tú estás aportando a obstaculizar la vida, el mundo de una persona con discapacidad, tu vida, tú misma, cuando mueves la casa, a mí me gusta mucho mover todo en la casa X veces al mes, ¿verdad? Y de repente se te olvida que pusiste una cosa donde no estaba y de repente te chocas, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? A cada rato. Entonces es un poquito como pensar hasta dónde puedo colaborar para que sea más fácil la vida de los demás. Eso es todo. Sujei, es muy importante el mensaje que tú nos estás comentando, porque es una realidad que para los que no tenemos discapacidad, diseñamos el mundo en base a nuestras necesidades, en base a nuestras comodidades. Pero hay una diversidad afuera
de personas con necesidades distintas a las nuestras. Y es importante empezar a crear conciencia para crear espacios que realmente sean inclusivos. Y cuando se habla de inclusividad, es exactamente lo que tú mencionas, que si estamos construyendo un edificio, tengamos en cuenta que aquí pueden mudarse personas que tengan discapacidades visuales, que tengan discapacidades físicas, como tú decías, no poder caminar, tener la necesidad de una silla de ruedas para trasladarse, que hayan rampas, que las rampas estén Correctas. identificadas, Gracias. porque fíjate, como tú mencionas, es algo que yo no lo había pensado y me hizo clic cuando tú lo comentas ahora. Las escaleras, eh, para personas como yo, no hay ningún problema. O sea, yo puedo distinguir claramente la diferenciación entre el pavimento y una escalera. Y voy a confesar que en ocasiones me he ido de boca porque soy así de despistada. Qué vergüenza para una confesión. Yo no me imagino lo difícil que tiene que ser para una persona en tu situación, donde, como dices, puedes ver apenas. ¿Y qué tan fácil se te haría, o más cómoda, perdón, no fácil, más cómoda se te haría la vida si las personas que están diseñando estos espacios públicos se tomaran el tiempo simplemente de contemplar, qué sé yo, 20 pesos de pintura, 150 pesos de pintura, para Exacto. poder hacer una diferenciación clara entre dónde termina el pavimento y dónde empieza la escalera? Lo mismo para colocar rampas, los puntos comerciales, tener accesibilidad a los ascensores cerca de las escaleras eléctricas. Porque también me he dado cuenta, sí, hay plazas que tienen ascensores, pero si tienes alguna discapacidad de movilidad, tienes que dar muchas vueltas para poder encontrar el ascensor y poder utilizarlo y poder llegar tal vez a un primero o un segundo piso. Cuando para personas que sí pueden moverse, hay escaleras en todos los lugares, o sea, hay una facilidad increíble para nosotros poder movilizar. Entonces, es como mencionas, es más conciencia, es empezar a diseñar espacios públicos e incluso espacios privados, cuando estamos hablando de edificaciones, de casas, que sean amigables para todos, que sean inclusivos. Y repito, cuando hablo de inclusividad, ese es el punto real y donde yo creo que la sociedad ha puesto la barra muy bajita cuando hablamos de inclusividad. No es inclusividad para seres humanos físicamente iguales. Es Exacto. inclusividad para personas que tienen ciertas limitaciones, sean auditivas, sean visuales, sea de movilidad. A eso es a lo que nos referimos con inclusión. Y qué Exacto. bonito que tú estés utilizando espacios como Lluvia de Chichiguas para crear conciencia sobre este tema. Porque a muchas personas le puede sonar como queja lo que tú estás diciendo. Y no es queja, No, no. es conciencia, es dar visión a un problema que afecta a una porción de la población que también tiene que ser tomada en cuenta. Permíteme decirte algo, Mayrian, antes de pasar a otro tema o lo que sea. Tú no tienes ninguna discapacidad ahora y ya nos diste un testimonio de que has falseado en escalones X, ¿Qué aunque nos pasa? puedes ver, ¿verdad? Y caminas muy bien y todo, no tienes discapacidad. El tema va un poquito más allá. Yo tengo testimonios de personas, tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja la accesibilidad turística, que no tiene discapacidad, pero se enfocó en ayudar en ese renglón. Ella es pionera en República Dominicana, se llama Adis Osuna. Hemos trabajado como equipo muchas veces. Ahí se ha dado muchísima sororidad entre nosotras. ¿Qué sucede? Ella pisó mal, se fracturó un pie y tuvo que usar silla de ruedas por un tiempo y no fue corto. Ella pudo experimentar lo que ella ya trabajaba por conciencia, porque eligió eso. No había una razón específica. Fue sensible como genuinamente al tema y comenzó como arquitecta a trabajar la parte de accesibilidad a nivel turístico. De hecho, tú sabes que el país es un país turístico, o sea, República Dominicana. Y ella se tuvo que sentar en esa silla de ruedas y vivir lo que ella creía que era con un nivel mayor de conciencia, porque ya se había trabajado, tenía muchos años hablando del tema, pero en la práctica no, Mayrian, ese es el problema. Y a través de ella conocí a una persona que es de la red de turismo accesible de España. Él es el fundador, presidente de Capacidad.
¿Me entiendes? No es para personas que de hecho es 1.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué tú crees de eso? Que tienen discapacidad. O sea que deberíamos de poner el foco ahí. Por eso es que remarco el tema, Sujei. La sociedad ha puesto la vara muy bajita con lo que se trata de inclusión. Y no hemos olvidado de una porción importante que necesita ser tomada en cuenta cuando se crean estos espacios. Porque como tú bien mencionas, sí, hay personas que vienen con discapacidad física de nacimiento. Pero también nos puede pasar a todos de manera temporal por algún tipo de accidente o de manera permanente por la edad que aquí sabemos que estamos sanos ahora, pero no sabemos, como tú bien mencionas, hay casos de personas que han desarrollado esclerosis múltiples, hay personas que se someten a cirugías y terminan discapacitados, hay personas que tienen accidentes de tránsito, que era lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que por algún descuido, lamentablemente no hay más remedio, tienen que andar en muletas, tienen que andar en sillas de ruedas, personas que se han sometido a operaciones de la vista y terminan discapacitadas o con O con disminución visual. diabetes, o hipertensión, o hace. Sí, o sea, hay un sinnúmero de situaciones que pueden llevar a una discapacidad y es una realidad que nuestras sociedades no están preparadas para ello. Te puedo hablar desde mi perspectiva aquí en los Estados Unidos, que somos un país avanzado, que se supone que estamos a la vanguardia cuando se trata de avances tecnológicos, espacio, me refiero a espacios físicos, etcétera. Y todavía aquí hay mucho que se puede hacer para ayudar a las personas con discapacidad a tener una vida más cómoda, Independiente, más plena, esa es la independiente, idea. plena, como tú mencionabas, porque tú puedes tener tu casa diseñada para tus necesidades, pero debes salir a la calle. Acceso al Exacto. transporte público debe estar disponible para ti. Acceso a transporte privado debe estar disponible para ti. Acceso a espacios públicos, que si tienen que ser del gobierno, que si son restaurantes, que si son cafeterías, que si son bancos, tienen que estar diseñados de una forma que sea Que justo tú puedas para acceder todos. no en braille. Porque si yo quiero saber hasta el último plato que hay, porque no me he decidido, pero me gusta comer, quiero disfrutar lo que fui a degustar a ese lugar, pero quien anda conmigo, que puede pasar, que o el camarero se cansa rápido y me dice los tres primeros platos y vuela a la otra parte y entonces me quedo yo con una información limitada porque no soy yo que estoy accediendo directamente por mis recursos visuales. Sí, me doy a entender, o sea, no es justo. Yo tengo el Hay mismo muchas derecho que ellos. opciones. Sí, Y te voy a comentar que a mí me gustó mucho, para los que no saben, Sujei y yo participamos juntas en el Global Female for Empowerment de Mejoremos Academy. Y me gustó mucho poder colaborar contigo en ese espacio porque aprendí. Yo estaba literalmente ciega a la inmensidad de problemas que representa para personas con discapacidad visual y también para personas en ocasiones con discapacidad auditiva. Y viendo cómo tú desarrollabas, viendo cómo las clases estaban diseñadas para que todos pudiéramos recibir el beneficio, nosotras las demás que podíamos ver de manera clara, como tú que tienes la discapacidad, cómo tu presentación de tu charla final fue diseñada desde la inclusividad. Y no porque tú buscaras ser inclusiva, sino porque es lo que te funciona a ti. Y claro, cómo y cómo ver otras participantes dentro de tu charla que también tienen ciertas discapacidades que pudieron aprovecharla. Eso me hizo sentir a mí como que, wow, cuando uno está planificando este tipo de medios digitales, sean podcasts, sean videos, sean posts para redes sociales, hay una comunidad importante que puede beneficiarse del mensaje que nosotros tenemos para compartir, cual estamos haciendo la vida más difícil, más compleja para que puedan acceder a esa información, simplemente porque no estamos pensando fuera de la caja. exacto. Que se resuelva si es algún tipo de problema, situación o de avanzar. Nada es tan malo que no tenga algo bueno, ni tan bueno que no tenga algo malo. De eso se trata la vida. Y la idea es vivirla, ¿verdad? Y yo no iba Claro a que sí. empezar el bootcamp de un tema con algo, ¿verdad? Al final No, fue y es, vencedor.
Y es el tema de la empatía, que no es solamente tú tener la voluntad de participar, es que también la institución que te está asistiendo tiene la voluntad de La aprender libertad. contigo, Sí, tiene la habilidad de ser empática, desdoblarse y aprender cómo hacer las cosas diferentes, porque es nos sirven a todos. exacto. Sujei, has mencionado que la comunicación tú la tienes en mente desde chiquita, Sí, que de hecho desde pequeña personas a tu alrededor te ponían limitantes y tú nunca dejaste, como la comunicación es parte integral de lo que eres, de lo que haces y del mensaje poderosísimo que llevas con respecto a discapacidad. ¿Qué papel tú entiendes que juega esta en la construcción de una sociedad que sea verdaderamente inclusiva, como hemos hablado, que sea justa y nos dé independencia? eso es casi una quimera ahora mismo, porque estamos en pañales con la inclusión, aunque no deberíamos ni siquiera de estar mencionando la inclusión porque la vivimos plenamente todos con el nivel de conciencia. Pero ya que no es así, claro que la comunicación juega un papel primordial, yo entiendo. No importa si es desde un comunicador hacia la sociedad o desde cualquier institución que las hay, que gracias a Dios las hay, que trabajan directamente, o sea, son de personas con discapacidad para tanto empoderar a las personas con discapacidad como al entorno, la comunidad, crearle el nivel de conciencia, ¿verdad? Igual que, pues, por supuesto, al resto de la sociedad, pero también a las empresas. Acuérdate que yo te decía que es un privilegio trabajar porque hay una percepción de la pena, de, bueno, el favor. No, las personas todas tienen capacidades, inteligencias. A veces no es el mismo tipo de inteligencia, no es obligado, pero sí tienen. Todo el mundo es inteligente, todo el mundo tiene capacidad, todo el mundo tiene talentos y todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollar. Y eso es equidad, ¿verdad? Ir por eso, ir por más en ese tenor es equidad. Entonces, la idea es no dejar a nadie atrás, supone. Pero si vemos la inserción laboral, ya me refiero a las empresas, como desde la perspectiva del favor, la propia empresa está dejando de vengar más recursos, por ejemplo, o la persona, el colaborador deja de crecer porque coja el teléfono, es un favor. Pero ese colaborador tiene muchas más Ujú. por paradigmas que hay que cambiar, paradigmas mentales que hay que cambiar antes respecto a la discapacidad. No podemos enfocarnos en la discapacidad, tenemos que enfocarnos en las capacidades y colocar a ese colaborador a donde realmente sea de provecho, tanto para la institución como para su propia vida, para que pueda crecer, para que no haya un techo. ¿Tú me entiendes? No, de ahí para el piso. Y hay momentos en que requiere de la visión física para desarrollar ese papel que está desarrollando en esa empresa. ¿Para qué son los equipos? ¿No es en equipo que se trabaja en las empresas? Sí, no pasa nada. Simplemente se supone que es una tarea compartida. No es solo esa persona, la empresa, ¿sí o no? Definitivamente. Y es que tenemos que hacer ese shift mental entre liderar, entre dirigir desde la victimización. Como tú bien mencionabas, bueno, yo le voy a dar trabajo a su rey porque es que le tengo pena. La pobrecita, yo sé que ella nada más va a coger el teléfono y no va a hacer más nada, pero vamos a ayudarla. Sin darnos cuenta, nos estamos limitando mentalmente y como tú mencionas, cerrándole puertas a todo el valor y todo el potencial que esa persona puede traer a mi empresa. O sea, yo no sé el conocimiento que Sujei tiene de gestión de equipos, de manejo de clientes a través del teléfono. Me estoy cerrando, yo como dueña de empresa, me estoy cerrando el camino para poder avanzar y aprender de Sujei y hacer las cosas diferentes, porque estoy empática hacia ella. Como tú dices, por el limitar mi trabajo al equipo. Muy, muy bonito se dice de la boca para afuera. Sí, somos una empresa que trabajamos en equipo. Sí, incentivamos la colaboración, etcétera. Todo muy bonito en papel, pero cuando nos vamos a la práctica, cuando nos vamos a la realidad, es totalmente diferente. Y es muy buena esta conversación porque tú nos estás abriendo los ojos
a realidades diferentes donde estamos siendo hipócritas entre el mensaje que tenemos en el papel y las acciones que estamos ejecutando en el día a día. Y te voy a decir algo rapidito por si el tiempo nos juega en contra. Me he podido dar cuenta que los dolores que tenemos las mujeres, enfocándonos ya directamente en el tema del liderazgo femenino, son los mismos. Tengamos o no discapacidad, tengamos de una nacionalidad u otra, tengamos un color de piel diferente, hablemos con idiomas diferentes, lo he comprobado. Es por experiencia que te estoy diciendo lo que te digo. Porque, por ejemplo, en una certificación que yo tuve la oportunidad maravillosa de estar en Monterrey, en México, el año pasado, Speaker 360, estuve compartiendo con mujeres de distintas nacionalidades, speakers también, pero yo, por ejemplo, la discapacidad en ese momento, y yo pude darme cuenta que las cosas que nos ocupan o que nos detienen, no que nos limitan, porque de hecho, si estamos en un escenario, en un lugar de ese tipo de crecimiento, estamos dándonos el permiso, la oportunidad y a nosotras mismas el impulso de avanzar. Por tanto, digo que nos detienen un poco, no que nos limitan, pero que al final son las mismas. Los temas de amor o de desamor son los mismos, porque la gente cree que la gente con discapacidad no se enamora, por ejemplo, o no tiene familia, por ejemplo, o no tiene sexo. O sea, sí, somos personas. Todas las mujeres somos mujeres con los mismos retos y con los mismos desafíos para insertarnos y para avanzar siendo sin discapacidad y cualquier nacionalidad como teniendo una discapacidad. Ahora, si tenemos una discapacidad, temas que tenemos que trabajar y que nos quieren detener son quizás incrementados porque nosotras entonces tenemos una discapacidad y se añade lo de la discapacidad. Eso sí, ahí sí te doy crédito y hay que trabajarlo porque no es fácil. O sea, tengo casos que hacen llorar a Dios, de verdad, que son sumamente preparadas mujeres con un desempeño, una labor, un compromiso, responsabilidad en una institución, por ejemplo, tocándole la puerta a recursos humanos y ese gerente decir con un expediente rico, ¿verdad? De sustento de todo lo que se está diciendo sobre esta persona, sobre esta mujer con discapacidad, que para que un ciego, en este caso era una muchacha con discapacidad visual, para que un ciego estudie, ella llegando a una reunión que iba a solicitar la gestión humana de su trabajo para el director nuevo, tú sabes, los cambios de gobierno y la cosa, ella no llegó a entrar, ella se devolvió. Porque dime, ¿tú sabes qué significa eso? Ese es el día a día. Sí, que la están viendo desde la victimización. Pero Sí. esa es la importancia, Sohey, y por eso te lo aplaudo, de seguir creando espacios, no solamente a través de lluvia de chichiguas, sino de hacerte presente, de participar en los eventos que participas, de tener el impacto social y político que estás teniendo. Porque sigues callando boca, como decimos en buen dominicano, y sigues demostrando que la discapacidad limita a los que no la tenemos, no a aquellos que las tienen. Porque nosotros tenemos tanta mental de cómo vemos a las demás personas y de cómo victimizamos y limitamos el potencial de otros. Cuando no está de nosotros, está de cada quien decidir cuál es su potencial y hasta qué punto lo explota. Yo quiero cerrar esta entrevista preguntando, ya que tú tienes toda esta experiencia, ya que tú has acompañado a mujeres y hombres que tienen diversas discapacidades, ¿cuál es el legado que tú deseas dejar a través de tu trabajo y a través de tu voz? Yo pienso que es el poder de la empatía. Si me pongo a analizar todo lo que ha significado esta experiencia de los medios de comunicación, pero también desde el liderazgo social directo, el trabajo con las mujeres, siendo yo una mujer con discapacidad, pero que va por más, o sea, voy por más, tanto hacia adentro de mí misma, conocerme más y trabajar más en mí, como hacia afuera. Yo pienso que es el poder de la empatía, porque eso nos permite, eso nos da la posibilidad
de ponernos el zapato del otro de verdad. No necesariamente al punto de sufrir la situación con él o con ella, no de identificarnos tanto que entonces nos bloqueemos ambos o ambas, no, sino de entender. Mira, hay una frase que es un versículo también, trata bien sin mirar a quién, haz bien y no mires a quién. Así dice, ¿verdad que sí? Lo conocemos todos. Partiendo por ahí, la empatía forma parte de hacer bien sin mirar a quién. Mirar con humanidad, o sea, no es una máquina, no somos máquinas. Ahora hay un auge con la IA, por ejemplo, perfecto, perfecto, vamos avanzando tecnológicamente, pero nosotros, la gran diferencia es que sentimos, ¿verdad? Es que tenemos sentimientos, es que podemos ser empáticos. Entonces, mi legado, yo quiero que sea la empatía. Desde el entorno natural, la propia familia, la propia pareja, el entorno, ¿verdad? Cercano, pero así no me conozcan y me estén viendo hoy a través de tu programa en la Conchinchina, no importa dónde sea, porque sé que nos van a ver mucho y muy lejos. Esa es la idea, la empatía y la sororidad, porque resulta que muchas veces lo he experimentado, esto será para otro programa, pero bueno, hay un poder en la sororidad. Yo lo he vivido y lo he comprobado más allá del discurso, porque también, como en todo, como en la inclusión, el asunto del discurso, esto va más allá. Por la sororidad, por la empatía, realmente podemos tejer esa red que nos ayude a avanzar, a hacerlo juntos e ir por más lejos. Muchísimas gracias, Sujei, por tus palabras, por habernos concedido esta entrevista en el día de hoy y por abrirnos los ojos de la mente hacia un mundo que la mayoría de nosotros no conoce y que probablemente antes de ver este episodio ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Antes de despedirnos de mi audiencia, si nos puedes compartir por favor tus redes sociales para que todos aquellos que quieran conectar contigo luego de la entrevista sepan dónde encontrarte. Justo estoy en LinkedIn, por ejemplo, como Sujei Ives. Muy fácil de encontrar. Sujei Ives, Sugey o Y, Ives y latina VES. Así estoy en Instagram también y en Facebook, a la orden. Me pueden escribir a lluviadechichiguas@gmail.com. Las redes de Lluvia de Chichiguas son así mismo. En Instagram, en Facebook, Lluvia de Muchísimas gracias, Sujei, nueva vez. Yo voy a estar dejando los links para poder contactarse contigo en la descripción de este video para todos aquellos que les interese conectar, sea porque quieren compartir una historia o sea porque quieren seguir el maravilloso trabajo que estás haciendo y aprender más sobre la discapacidad visual. Gracias por tu presencia y gracias a mi audiencia por compartir con nosotros en el día de hoy. Y yo los veo en cualquiera de estos videos. Chao.